Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voces de la Salud, este espacio donde conversamos sobre distintos temas médicos de la mano de Daniel Napolitano, que vuelve a visitarnos aquí en el piso de Radio Canal. Daniel, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo y siempre es un gusto compartir con ustedes y con el público digamos, conocimientos y ideas para cuidarnos entre todos y tener mejores resultados cuando uno apunta a la salud, ¿no es cierto? Bueno, y hoy vamos a hablar de un término que por lo menos a primera impresión parece bastante general, ¿no? Vamos a hablar de dolor abdominal. ¿De qué hablamos cuando mencionamos dolor abdominal? Bueno, cuando hablamos de dolor abdominal es uno de los síntomas más comunes que nosotros vamos a enfrentar tanto dentro de mi especialidad, que es la cirugía, como en una guardia general. ¿Quién no ha sufrido alguna vez de dolor abdominal? El tema es que hay una variedad tan grande de situaciones por las que nosotros podemos tener dolor abdominal que corresponde por ahí analizarlo más en profundidad e ir localizando, tratando de individualizar en qué sitio del abdomen es donde más me duele. Cuando hablamos de dolor abdominal hay muchas características que uno por ahí, si no está en la medicina, no lo identifica, pero cuando el médico a vos te pregunta, puede empezar a relacionar, sí, fue así o fue así. Por ejemplo, la aparición. Bien. Cuando nosotros hablamos de aparición del dolor abdominal, esto puede ser brusca, o sea, de golpe. Vos sabés la hora donde te empezó el dolor. Por ejemplo, yo estaba sentado mirando el partido de fútbol y no me pude parar del dolor abdominal, entonces vos te acordás exactamente, eso es un inicio agudo. Hay distintas patologías que nos van a dar esas características. Por ejemplo, en la mujer la ruptura de un quiste de ovario. Es típico el dolor abdominal de inicio abrupto, una úlcera gástrica perforada, o sea, cuando yo tengo gastritis, tengo acidez y de golpe siento un dolor inmenso en el abdomen y no me puedo ni mover. Entonces, hay, digamos, esas características al médico le sirven para hacer esta diferenciación. Normalmente te lleva a la consulta muy rápido y uno puede resolver bastante porque es algo irregular lineal en el día a día y así. Claro, de una persona que está bien, que está sana, que está sin molestia, de golpe un dolor abdominal de inicio agudo. Después tenemos el otro extremo, que es el inicio insidioso. Cuando yo tengo una molestia, se me pasa y después vuelve y pasa una semana y me vuelve a molestar. Hay veces que paso meses, porque no duele tanto como para ir a consultar, claro, pero tampoco me deja tranquilo. Entonces después de 3 meses termino consultando. Entonces ese es un inicio insidioso y ese es peligroso. Bien. Porque uno cuando habla con el paciente no tiene una relación directa de cuándo empezó el dolor. Hace meses que vengo con este dolor, el relato típico. Y ese es el que uno le da un poquito más de precaución, de temor, porque los problemas más graves muchas veces inician así, claro, con procesos muy lentos, vagos, no están directamente relacionados con nada. Entonces uno ahí empieza a investigar con precaución de no pasar por alto un problema grave. Y después tenemos un inicio en el intermedio, que es el subagudo, que no es esto que te estoy diciendo de meses de evolución, sino de un par de días, una semana, donde hay veces que acá es difícil diferenciar porque, por ejemplo, hay personas que por la ubicación del apéndice, supongamos, o por las características estoicas de la persona, toleran muy bien el dolor, no se quejan y pasan los días, entonces después termina siendo un problema agudo, pero que por la tolerancia, por la ubicación, por la pérdida de sensibilidad, por lo que fuera, porque se medicó, que ese es el concepto que no hay que hay que tener claro, que no hay que hacer, que es automedicarse sin un diagnóstico. Esto puede evolucionar a un problema más importante, pudiendo haber sido resuelto de forma más simple. Este inicio que uno lo llamaría subagudo. Bien. O gradual. Y la diferenciación de cada una de esas apariciones está directamente relacionada a la causa de dónde viene el dolor, al por qué. En muchas cosas sí, pero siempre tenemos que ir localizando, porque hay distintas características. Esta es una de las características del dolor. Otra característica que podemos analizar es el tipo de dolor. No es lo mismo que tengamos una base sin dolor, de golpe aparece el dolor, hace un pico y después desciende hasta desaparecer, que ese es el típico cólico. Uno está bien, de repente come algo, empieza a sentir la molestia, tiene un pico de dolor y después se recuesta, se acomoda, se relaja, el dolor se va completamente. Ese es el cólico biliar, cólico renal, cólico intestinal, pero el dolor cólico. Hay una base
de 0 sin dolor, hay un pico de dolor que va aumentando, un acné, y después un descenso hasta desaparecer. Bien. Después hay otro tipo de dolor, que es el dolor continuo. Es un dolor que desde que se presentó nunca desapareció y hizo una base de dolor. Se mantiene. Y después está la combinación de estos dos dolores. O sea, sobre una base de dolor tenemos un pico de dolor y después regreso a esa base de dolor. Claro. Entonces un dolor continuo con exacerbaciones cólicas. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la situación del cólico? Porque aparece un dolor y se va. La persona tiene que lo mismo ir a recurrir al médico para ver qué fue lo que pasó. Al desaparecer el dolor, la persona se relaja y no le presta más atención. ¿Qué suele pasar? Las dos cosas suelen pasar. Depende del tipo de personalidad, el tipo de persona, la ubicación, la disponibilidad que tiene la persona para llegar al centro de salud y conseguir el turno. Muchas veces hace que uno consulte rápidamente, o si el dolor se pasó, bueno, no consulta. ¿Está mal relajarse o al haber desaparecido? Yo creo que siempre que uno ha tenido un dolor importante que ha sido suficiente como para hacerme pensar que tengo que consultar, tengo que ir. Tengo que consultar. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál sería un ejemplo típico de esto? Una persona que come una comida con grasa, empieza con un dolor, hace un cólico biliar, que en ese momento a lo mejor lo sabe, a lo mejor no lo sabe, pero debe tener cálculos en la vesícula. Entonces después de comer, a las 3-4 horas empieza el dolor, le da el cólico fuerte, a veces consulta, a veces se automedica con una buscapina. El dolor, si tiene suerte, se va a pasar porque la vesícula se va a relajar, el cálculo va a volver para atrás y se va a acomodar. El dolor va a desaparecer completamente. Pero si esa persona no consulta, no le hacemos una ecografía, no lo investigamos, a lo mejor nunca tenemos un diagnóstico. Y ese es el paciente que después tenemos problemas cuando vuelve a otra consulta y dice, no, yo tuve un cuadro que me parece que debe haber sido, pero no tenemos una relación directa con un diagnóstico como para decir si fue lo mismo que se repitió ahora o no. Bien. Entonces es interesante llegar a la profundidad de cuando tuvimos un problema, cuál fue la causa. Perfecto. Cuando seguimos analizando el dolor, ya hablamos de la aparición, hablamos del tipo, también podemos hablar de la intensidad del dolor. Eso puede ser leve, moderado o severo. Esas características normalmente se evalúan dándole al paciente una escala. Uno le dice, el 0 no tenés dolor, el 10 el dolor máximo que pudiste haber sentido. Entonces el propio paciente, si es un paciente cognitivamente competente, te lo relaciona directamente, te pone una cifra. Entonces eso te permite trabajar sobre una base y sobre una relación con otros dolores. Y así lo vas caracterizando. Después, la localización, por supuesto. Es importantísimo saber dónde dolió. Y hay que entender que el abdomen, la panza, no es todo una sola cosa. La panza se divide en áreas. Y la forma más sencilla para dividirlo es en cuadrantes. Hablar una superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Entonces nosotros tenemos distintos órganos relacionados a esas ubicaciones. Si nosotros hablamos de superior derecho, tenemos el hígado, la vesícula, a veces en lo que se llama epigastrio, que es lo que comparten el cuadrante superior derecho y el izquierdo, es la zona de ubicación del estómago, del esófago, cuando se une al estómago, perdón, se me salió esto, al marco duodenal, el páncreas, la vía biliar. Entonces comparten muchos de estos órganos la zona de dolor. Y después tenemos las zonas bajas, que es donde está más el colon y el intestino, el apéndice, la vejiga, y la región posterior, que es donde están los riñones y el páncreas. Son los sitios más comunes, los orígenes más comunes del dolor. Después hay infinidad de situaciones especiales, pero esto que hablamos groseramente es la consulta diaria de una guardia. Y te voy a dar otro dato: el 40% de las consultas por dolor abdominal en una guardia son de origen en específico. Vos no podés relacionarla a una causa como un cólico biliar, una apendicitis, una diverticulitis, que es todo, algo concreto. Muchas veces son cólicos intestinales, son dolores que han aparecido, han desaparecido y no hemos encontrado una causa concreta con que relacionar, pero el síntoma no está más. Entonces, bueno, después queda planteado, de acuerdo a la población de riesgo que tenemos, qué vamos a investigar. Claro, pero es algo muy complejo porque depende mucho
de la zona, de cada Es uno de algo los que hay que órganos? analizar. En algunos libros siempre se habla de que el abdomen agudo, o sea, el abdomen agudo es un síndrome cuyo síntoma guión es el dolor abdominal. O sea, lo más importante del síndrome abdomen agudo es el dolor abdominal. Tiene repercusión sistémica, no es solo dolor abdominal. Pero lo que te decía, que los libros hablan que el abdomen agudo es una caja de Pandora. O sea, uno puede encontrar cualquier cosa con dolor abdominal. Y podemos hablar desde problemas intestinales, problemas urinarios, problemas ginecológicos, problemas vasculares, la aorta. Digamos, hay situaciones que pueden llegar a ser muy complejas, pero lo que comparten en común es el dolor abdominal. Y eso, el dolor abdominal no es algo que se pueda subestimar, es algo que hay que prestarle atención. Si el dolor se va, perfecto, pero no hay que olvidarse de que hay que identificar la causa, porque muchas veces eso hace que no se nos vaya a repetir. Aquel que vivió un cólico biliar, un cólico renal, te puedo asegurar que no quiere volver a vivirlo eso. Entonces, identificándolo, buscando la causa y tratándola, logramos esos objetivos, que es sacarnos encima de este problema y que no se repita. Bien, vamos un poco a esa caja de Pandora que decía, de las consecuencias que puede haber. Seamos catastróficos si se quiere, porque bueno, muchas veces sirve para concientizar y para despertar esa atención de ir a la consulta. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden dar? Algunas de ellas, por lo menos, de las más peligrosas o las más fuertes. Bueno, el tema, siempre uno no puede evitar traerte a colación lo que uno ve a diario en la consulta y en la guardia, que es la automedicación. El organismo es como que tiene una sensibilidad especial y el dolor es una alarma. Es como uno tiene sensibilidad en la mano. Si algo está caliente, duele para que no lo toques, para que no lo agarres, porque te va a hacer más daño. El paciente que tiene daño neurológico, justamente uno de los problemas es que al no tener sensibilidad se lastima, se perjudica más el organismo. Bueno, esto pasa lo mismo. Si uno tiene dolor abdominal, uno tiene que hacer la consulta para que uno pueda identificar el origen, la causa y tratarla. Si uno lo calma el dolor, se automedica, toma un autoespasmódico, un analgésico, en realidad está boicoteándose, porque va a perder el síntoma, pero sin saber las causas está causándose un problema. Lo está ocultando, pero no está curando. Claro, es lo mismo que la fiebre, no buscarle la causa y medicarla. Si nosotros no tenemos identificada la causa, en realidad estamos cortando la alarma sin sacar al ladrón. Y ahí es un tema, ese de la automedicación. Distinto es cuando uno ya sabe cuál es la causa. Supongamos, alguien ya sabe que tiene cálculos en la vesícula y no se quiere operar. Podemos discutir qué es lo mejor, pero él sabe la causa, tiene el mismo dolor y se medica para ese dolor. Entonces esa situación es distinta, porque ya está identificado el problema. El tema es cuando uno tiene una molestia abdominal y no tiene ningún diagnóstico. Y sobre todo cuando pasa la edad. Cuando uno está en una edad avanzada, normalmente uno puede diagnosticar problemas y estar a tiempo de resolverlo. Supongamos, seamos catastróficos, un aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta abdominal normalmente es asintomático. Y cuando da síntomas es porque se viene un problema gravísimo. Claro. Entonces, muchas veces uno tiene síntomas centinela que hacen que uno pueda detectar estos problemas antes de que sea una catástrofe. Y eso hace que se puedan resolver. Pero ante cualquier novedad yo creo que es bueno, cuando uno tiene edad avanzada, hacerse un chequeo general. Porque te cuento, por ejemplo, los problemas gástricos, los problemas pancreáticos, los problemas hepáticos, y estoy hablando que es lo que más hago yo, que son tumores, se detectan cuando hay un chequeo por otra cosa. Porque cuando viene porque está ocluido el tumor gástrico, es muy tarde. En cambio, cuando uno lo detecta porque, no sé, tuvo un cólico renal y le hicieron una ecografía y ahí se vio, normalmente ese paciente es el que le va bien, el que uno puede llegar a tiempo, puede operar, por más que sea una mala noticia, que esto lo conversamos muchas veces en los consultorios porque el paciente viene muy
muy apesadumbrado con el diagnóstico, en realidad cuando uno encuentra la patología, normalmente le va bien, está a tiempo de resolverla. Ahora, cuando la patología a vos te lleva puesto, que es por ejemplo esto, debutar con una oclusión intestinal, significa que estamos avanzados en el problema y el resultado puede ser bueno como puede que no. Pasa mucho eso también, esa situación de también el miedo de ir al médico, quizás por una mala noticia. Pero justamente es la idea, ¿no? Es detectarla temprano para que pueda haber una solución. No es una mala noticia, al contrario, al tenerla temprano se puede solucionar. Yo creo que eso está cambiando y cada vez hay más gente que piensa así. Es lo mismo que llevar el auto al mecánico y te empiezan a detectar cosas. Pero es mejor que te digan la pastilla de freno está gastada, cambiémosla, que en la ruta vos quedaste sin freno. Entonces, cuando uno lo piensa, en realidad se queja, que es lo que escuchamos normalmente, pero en el fondo sabemos que mejor así. Mejor detectarlo, mejor tratarlo y no tener chocarme con la pared. Que ahí es donde a uno le da bronca y por eso motiva este tipo de programa, es decir, tratemos de conversar, tratemos de entendernos y estoy seguro que todos vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Vale la pena? Porque incluso estos diagnósticos que te venía diciendo son cirugías monumentales, muchas veces muy grandes, que hay que atravesarlas. Obviamente a nadie le gusta entrar a un quirófano, pero después cuando te encuentras con los pacientes 5 años después de la cirugía o 10 años después de la cirugía, ahí te das cuenta que todo valió la pena. Y él sobre todo también se da cuenta que ese miedo no fue en vano. O sea, el trance fue difícil, que normalmente lo es, pasar por una cirugía grande, el postoperatorio, la recuperación, pero no tener el problema más vale un montón. Bien. Yo, bueno, por mi parte, estando externo, ¿no?, al mundo médico, he visto muchas veces situaciones con respecto a lo que es el tema del apendicitis, de que aparece un dolor y se detecta y al instante o muy rápido hay que intervenir. Hay que entrar al quirófano. Es muy peligroso. Eso también, ¿no? Son dolores que aparecen y mientras más rápido se lo detecte, es muchísimo mejor. Casualmente vos tocaste un tema que ya es, digamos, muchas veces como cirujano te toca en la guardia, porque uno lo tiene totalmente asumido que tiene un apendicitis, duele la panza y se opera en el día. Claro. O al día siguiente, supongamos. Pero en otras patologías uno no lo tiene presente eso. Y a mí me pasa muy frecuente que, por ejemplo, viene un paciente con un cólico biliar, una colecistitis, que es cuando la vesícula enclava el cálculo te lo voy a hacer el dibujo para que me lo entiendas. El hígado tiene 2 conductos de salida que van al intestino. El páncreas tiene un conducto de salida que también se une a lo que es la vía biliar. La vesícula está a mitad de camino y también se une a la vía biliar. La vesícula te forma cálculos, como lo hemos charlado en otros programas. El cólico biliar es cuando por alguna comida la vesícula trata de contraerse, enclava el cálculo acá y ahí inicia un dolor fuerte y a veces una inflamación y una infección. En otras veces ese cálculo vuelve para atrás y el dolor se va. Pero cuando el cálculo está acá impactado y el paciente está dolorido, uno le plantea la cirugía para sacarle la vesícula, para resolver la causa de ese dolor. El tema es que nadie está, o por lo menos no está tan incorporado en la gente, saber esto, de decir, tengo el cólico, estoy con el dolor y me operan ya. Claro. Y muchas veces, te digo un ejemplo de esto de la vesícula, pero hay veces que hay otras situaciones donde uno sabe que operándolo lo más pronto posible lo va a resolver mejor. Pero el paciente por ahí duda. ¿Cómo si esto normalmente uno va, programa su vida, programa el prequirúrgico, programa esto y después se opera? Pero hay veces que uno no tiene tiempo. Por eso es fundamental consultar con gente que uno tenga confianza. Y creer en el médico, porque el médico normalmente, o sea, siempre va a pelear por el paciente. Y siempre va a querer que a vos te vaya bien. Nunca va a hacer algo que a vos te vaya mal, porque si a vos te va mal, a mí me va mal también. Entonces, si un médico, en este caso, que hablamos de la cirugía, cirujano te dice, no, lo mejor acá es operarte, es porque en realidad te está aconsejando el mejor resultado, porque vos sabés toda la película. El paciente normalmente llega con una foto de esta película que vos sabés que es esta enfermedad, a vos te puede llegar acá, te puede llegar acá o te puede llegar acá.
Si me llega acá, es más fácil de resolver que si me llega acá. Y yo conozco la película. Entonces el paciente, normalmente vos le decís, mira, lo que vos tenés, mejor resolverlo, operémoslo hoy, porque tiene que confiar. Porque para eso va a esa institución, con ese médico, a buscar la curación. Porque si vos conoces toda la película y sabes que después le va peor, ¿qué le vas a decir? Pero mucha gente se asusta, porque no se ve tan mal. Pero en realidad, a veces está cursando por los análisis, por los signos vitales, por algunas características que uno conoce, que hay que investigar y las va detectando, sabe que ese paciente va a andar mal. A lo mejor no ahora, pero con el paso de las horas, el paso de los días, va a andar mal. Entonces le ofrece la salida para mejorar su situación. Y el paciente muchas veces se asusta de eso. Se asusta de decir, no, ¿cómo me voy a operar si el vecino se operó un mes después de la consulta? Sí, pero las situaciones no son siempre iguales. Ese es el tema. Y cuando vos tenés que luchar con la memoria de los pacientes, o la impresión, o con Google, es difícil. Porque el paciente cree más muchas veces en su experiencia personal, en sus amigos, en Google, y te consulta a vos ya con una idea preformada. Sí, sí. Entonces cree que viene acá para decirte, no, yo en este momento no me voy a operar y lo mejor sería para mí que me pongan un suerito y se me pase. Y vos sabés que eso mañana va a estar peor. Entonces esa confianza creo que es algo que lo primero que se tiene que establecer, de saber que el médico siempre va a estar a favor tuyo, no va a estar jugando en contra tuyo. Entonces, digamos, hay que tratar de lograr esa misma sintonía para llegar a buenos resultados. Bien, con respecto a lo que hablábamos también anteriormente de cómo se detectan estos dolores, cómo lo siente cada uno de los pacientes y también cómo busca la manera de, quizás como decíamos, a lo mejor no llega con el tiempo a ir al médico y dice, bueno, es un dolor por la comida, por algo que ingerí, que tampoco es algo menor, porque justamente es una repercusión que trae en el cuerpo la comida, pero muchas veces a lo mejor decimos, a lo mejor algo estaba en mal estado. ¿Es muy fácil confundir estas cosas? Yo creo que lo que más te tiene que llamar la atención cuando vos tenés dolor abdominal es la persistencia en el tiempo. Si es un dolor que en un ratito, en una hora supongamos, se te pasó, suele ser algo leve. Ahora, si pasaron 2 o 3 horas y el dolor no se te va, y prestale atención, porque normalmente debe haber alguna causa que lo esté provocando que necesita tratamiento. La otra característica, el abdomen normalmente es blando. Si uno se toca el abdomen es depresible, es blandito. Si el abdomen se pone duro, aparte de doloroso, se pone duro que yo no lo puedo apretar, por más que yo quiera relajarlo, no se relaja, se le llama defensa abdominal. Eso habla de que algo importante está pasando adentro del abdomen. Ya no es un cólico, ya no es un dolorcito, ya es algo que está irritando las capas internas del abdomen, que es el peritoneo, y produce una contractura involuntaria. Entonces, esa dureza del abdomen tiene que llamar mucho la atención. Y si el dolor abdominal se exacerba con los movimientos, es decir, yo voy en el auto y un salto a mí me da dolor y me contrae la panza, significa que hay líquido en el abdomen que está generando una inflamación importante. O sea, estamos desarrollando una peritonitis. Entonces, si yo estoy con un dolor abdominal, me subo al auto y un saltito del auto me hace doler más, ya estoy en un cuadro importante. Y eso el médico normalmente en una guardia lo va a preguntar. Y son los indicios que uno toma para decir, a este paciente hay que prestarle mucha atención. Y probablemente termine en un quirófano. ¿Qué pasa? Si yo tomo analgésicos, y sobre todo la combinación de analgésico y antiespasmódico, yo esto lo puedo aminorar. Y al aminorarlo, de acuerdo a mis características, puedo aguantarlo más. Claro. Entonces ahí la situación se va a empeorar. Porque después nos vamos a encontrar con... Esto no se frena con analgésico y con antiespasmódico. Seguimos ocultando, pero sin curar. Exacto. Entonces, lo mejor sería hacer una consulta en una guardia y empezar a buscar la solución. Ojo, como te dije, en una guardia 40% son dolores inespecíficos que van a terminar en nada. Pero hay un 50, un 60% de dolores abdominales que van a tener una causa clara y específica que va a terminar en algún tratamiento.
la vesícula con la colecistectomía, la apendicitis con la apendicectomía, la diverticulitis probablemente con antibióticos, una gastroenteritis enteroinvasiva también con antibióticos, pero por lo menos yo voy a saber qué esperar y voy a tener normalmente el médico me va a dar los signos de alarma y cómo yo tengo que cuidarme para detectar o bien la curación o bien la complicación. Bien, ya bueno, para ir finalizando, ¿qué pasa con la parte de la actividad física, de los ejercicios? Sabemos que muchas veces se habla, ¿no?, de entrenar y de trabajar la parte abdominal. ¿Qué pasa con eso? Porque puede generar dolores también, hay que tener cuidados, ¿de qué manera hay que entrenarlo? Sí, yo te diría que el abdomen, no, el problema muscular es superficial, o sea, nunca es difícil confundir, aunque puede haber alguna situación especial, pero normalmente uno detecta claramente cuando es superficial el dolor a cuando es interno. ¿Por qué? Porque una de las maniobras, por ejemplo, que se hace al palpar el abdomen, vos para identificar que un dolor intraabdominal, al paciente le pedís que contraiga la panza, que contraiga el abdomen, y yo lo palpo en ese momento. El dolor, si es parietal, se exacerba. Ahora, si es interno, se aminora, porque en realidad el músculo me está frenando mi palpación y no va a ser dolorosa, porque no estoy tocando el órgano interno. Entonces, ese tipo de diferenciación uno la puede identificar en un examen físico común. Y yo personalmente, haciendo ejercicio, te podría hacer ese pequeño disquisición de decir si es superficial o es profundo el dolor, si corresponde a que hice muchas abdominales o me desgarre un recto anterior o no. Igual te digo, el recto anterior se puede agarrar y hacer un hematoma, y eso también necesita tratamiento. Entonces, el dolor abdominal hay que tener el respeto, y sobre todo si se mantiene en el tiempo. Bien, perfecto. Y la principal recomendación es siempre, ante la duda, ante ver que es algo distinto a lo normal, a lo habitual, acercarse al médico y confiar, ¿no?, en la respuesta esa, como mencionaba, que muchas veces pasa, que lo primordial o lo más efectivo es hacer la cirugía, aunque sea en el día, aunque sea algo que nos saque un poco de la rutina, que sea algo sorpresivo, es lo mejor. Y por supuesto, hacer todos los métodos, digamos, vos directamente en el tratamiento ni hablar, pero los métodos diagnósticos que uno dispone se van a utilizar todos para antes de llegar a una instancia decisiva. Pero bueno, hay veces que hay que confiar. Bien, Daniel, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto estar con ustedes nuevamente. Hasta aquí un nuevo capítulo de Voces de la Salud. Gracias a todos por acompañarnos.